Bueno, mi nombre es David y vamos a hacer una visita guiada por el casco viejo de Oviedo. Yo soy guía del Principado de Asturias, Oviedo es la capital del Principado y estamos dentro del llamado Oviedo Redondo, porque tiene esa forma, todavía se puede detectar en callejero, circunvalado, digamos, por la muralla medieval. Hubo una muralla anterior, pero la muralla medieval, digamos, que condiciona ese Oviedo Redondo. De hecho, esta calle, al final de esta calle, es una de las 9 puertas que básicamente a lo largo de toda la historia tuvo la ciudad de Oviedo, una de las 9 puertas, con lo cual estamos dentro de ese Oviedo intramuros y lo primero que destaca es este edificio que tengo detrás, un edificio impresionante, el monasterio de San Pelayo, monjas benedictinas, una institución en Oviedo, se le llama aquí coloquialmente Las Pelayas, un tremendo edificio con una fachada muy teatral, muy escenográfica, muy barroca, con rejería original y coronado desde principios del siglo XVIII por el escudo de Felipe V, del primero de los Borbones. Ya digo, el monasterio no se puede visitar, se dedican a muchas cuestiones las monjas, más que puntualmente, solamente el archivo, no se puede más que, no sé, jornadas europeas de patrimonio, la Noche Blanca, por ejemplo, hay determinados momentos en que sí se visita. Hoy por hoy las monjas hacen repostería, tienen hospedaje, hospedería, cuidan lo que es el archivo y también tienen trabajos de música religiosa publicados. Se las puede en determinadas horas, yendo a la página web, escucharlas y verlas también cantar. Monjas benedictinas. ¿Son monjas de clausura? Son monjas de semiclausura, lo que se llama, eclesiásticamente hablando, se llama clausura monástica. Es decir, una monja puede salir del monasterio para hacer algún bien de la comunidad, alguna cuestión, y entonces se las ve evidentemente por la calle. De hecho, ya no hay torno, se las puede ver y cantar, ver y escuchar cantar. Semiclausura, vamos a decir así para entendernos. Es el edificio de mayor envergadura junto con el conjunto catedralicio que tenemos en la catedral, intramuros, insisto en ello. Pegadito para que se vea un poco lo que es el carácter religioso que tiene la ciudad. Esta ciudad, si no se conoce la monarquía, si no se conoce la religión, no se puede comprender, ¿no? Pegadito al monasterio de San Pelayo que acabamos de ver está otro gran monasterio que fue de lo más poderoso que tuvimos en toda Asturias, el monasterio de San Vicente. Hoy tiene 2 usos básicamente, con la iglesia, que es la parroquial de Santa María la Real de la Corte, que es la que vemos aquí, pero fue la vieja iglesia del monasterio y que quedó inacabada en el 16, ¿no? El monasterio de San Pelayo que hemos comentado y el monasterio también de San Vicente son antiquísimos, tiene incluso restos de la monarquía asturiana. Lo que pasa es que lo que sabe hoy por hoy, toda esta plaza está perimetrada por este monasterio de San Vicente, realmente es del siglo XVII y XVIII, va también desde el XVI, pero es en época moderna, De hecho, la plaza está dedicado con la escultura en el centro al padre Feijó, al padre Feijó, que fue abad precisamente de este monasterio y de hecho está enterrado en la iglesia. No es un mausoleo, no es un panteón, es simplemente una losa rojiza que está enfrente del altar. Y el padre Feijó, el hombre más leído, más editado de la primera mitad del siglo XVIII, una influencia tremenda en los ilustrados, estuvo aquí enseñando teología, fue abad de este monasterio. Aquí escribió sus cartas eruditas, su teatro crítico universal, sus principales obras. Y de hecho en la fachada que está al ladito de la iglesia, la única ventana que tiene balcón, esa es la celda que se recrea en el interior del padre Feijó, porque el núcleo duro del monasterio hoy por hoy es el Museo Arqueológico de Asturias. Todo lo que hay al ladito de la iglesia, ese arco que vemos de frente, une, digamos, la segunda parte del siglo XVIII, la ampliación que tuvo el monasterio y que hoy es la única facultad universitaria que está dentro del casco viejo de la ciudad. Es territorio universitario, la vieja de filología, hoy la de psicología. Dice la leyenda, porque esto es una tradición, que aquí está el origen de Oviedo. Va asociado al monasterio de San Vicente. Se dice que cuando había corte en Cangas de Onís, Furuela I, ese rey se llamó, de aquella Oviedo no estaba fundado, ni siquiera se había fundado, ni siquiera el primigenio monasterio, dicen que está asociado con este monasterio de San Vicente. Furuela I da permiso en una colina llamada Obetao, latinizada luego en Obetum, es el nombre de Oviedo, la vieja denominación de la colina, da permiso para que instalen 2 monjes un monasterio. Ese monasterio sería el embrión de San Vicente. Ese monasterio era humilde, era perecedero, material perecedero, al final se va a convertir en el origen de Oviedo según esa tradición, Con lo cual estaríamos en el arranque, en el inicio de lo que después sería la ciudad asociada a un permiso real y a un embrión religioso. Evidentemente ya de ese monasterio no queda nada y todo se ha engrandecido, pero la leyenda habla precisamente de este origen de Oviedo. Y como estamos en un punto sensible en relación con ese origen, tenemos justo, que lo veremos ahora, en una placa de piedra ahí debajo de aquel arco,
una referencia no solamente a lo que les estoy contando, sino también a los Oviedo que aparecen en el Nuevo Mundo, un poco ligado con la emigración transatlántica tan importante en Asturias, especialmente a finales del 19 y principios del 20. Oviedo lo hay en Paraguay, lo hay en República Dominicana y lo hay en Estados Unidos, en la Florida en concreto, con lo cual ahí se hace un poco el homenaje a esos otros Oviedo en un punto sensible que pasa por ser, insisto, según la tradición, el origen, la cuna de la ciudad. Y vamos a seguir, no hay mucha cuesta, pero estamos encima de lo que sería esa colina, ¿no? Ese montículo. No es que sea muy elevado, ustedes no lo van a notar mucho más que un pequeño repechín, pero estamos recorriendo la parte de arriba de una colina, pero estamos en una colina, y eso es algo imprescindible para entender Oviedo. Oviedo es un valle, pero el casco viejo no está en el fondo del valle, está ocupando más o menos la zona central de Asturias, es una forma estratégica, una razón estratégica, pero al mismo tiempo las defensas naturales del monte y la montaña tienen mucho que ver también con el establecimiento de lo que después sería la ciudad de Oviedo. Aquí tienen en ese arco, en la ampliación del 18, lo que les comentaba precisamente en cuanto al origen y en cuanto a ese tributo, ¿no?, que se hace a esos otros Oviedos, ¿no?, con la cruz de los ángeles, que veremos en cantidad de sitios, esa cruz griega, brazos iguales, la original se conserva en la Cámara Santa de la Catedral y que pasa por ser el símbolo de la ciudad. Un poquito, de hecho, se recuerda el carácter que tiene Oviedo, monárquica y religiosa, como les decía. La cruz evidentemente tiene una significación, una connotación religiosa, pero fue, digamos, ordenada a realizar por el gran rey Alfonso II, del cual hablaremos, da nombre a una plaza y además el primer peregrino, una persona fundamental para entender la historia altomedieval, no solamente de Oviedo, de Asturias, sino de toda España, entonces, hace 1200 años. Cruzamos un poquito por este arco y vamos hacia una corrada, hacia una pequeña plaza que antes era más corrada que otra, dejando hacia nuestra derecha lo que sería la entrada principal del monasterio de San Vicente, hoy Museo Arqueológico de Asturias, en ese núcleo duro que les comentaba. El arqueológico, por cierto, es interesante el contenido y también el continente, pero resume 300.000 años de historia de Asturias bajo el punto de vista arqueológico, desde el Paleolítico al Bajo Medievo, al siglo XV. La entrada es gratuita, por cierto, estamos justo detrás de la catedral, o sea que dentro del casco viejo de Oviedo. Vamos a seguir un poquito para acá. Lo que quiero que tengan en cuenta es que estamos haciendo ahora mismo un recorrido de un extremo a otro de lo que es esa tarta, ese Oviedo redondo que les comentaba. Es muy fácil orientarse en el casco viejo de Oviedo. Más o menos la trama es ortogonal. No hay esas callejuelas, por ejemplo, que son encantadoras de otras ciudades, por ejemplo, en cuanto a judería, en cuanto a calles que no tienen salida. Aquí no. Aquí hay calles paralelas en torno a la principal que después veremos, Rúa Cimavilla, y esta sería una de ellas que conectaría después con la plaza de la Corrada, que vamos a ver ahora, y con la calle San José. Pero se detecta perfectamente en callejero. Es un círculo atravesado de parte a parte por vías de peregrinaje, por calles que son paralelas. El peregrinaje es lo que dio el empaque y el desarrollo a la ciudad de Oviedo. Estamos justo detrás de la catedral. Justo detrás, pero aquí vemos parte de dominio catedralicio, ya que esto es la sala capitular. Y si se acercan un poquito para acá, podemos ver el ábside gótico de la tremenda catedral de Oviedo, una de las más antiguas que después comentaremos, porque iremos a la plaza donde observaremos la fachada principal de la misma. Aquí donde están estos andamios, donde están estas banderas, existió la casa de los Chantres. Fue eliminada a principios del siglo XX para construir el edificio bastante señorial que levantó un deán. Los deanes ya saben que son, digamos, los jefes, las cabezas visibles de todo cabildo catedralicio, el deán Benigno Pallarines. Lo que hizo fue eliminar el edificio y construir lo que están viendo, el Conservatorio Superior de Música hoy, pero el viejo palacio, la vieja casa de Pallarines, que se llama, del deán. La parte de arriba coronada por la Cruz de la Victoria, la otra cruz que también tenemos en la Cámara Santa y que pasa por ser el símbolo de Asturias, del Principado y de su bandera. El edificio, ya digo, es de principios del siglo XX, pero solo original se conserva la fachada. El resto ya es nuevo
Y bueno, terminaremos la visita en el Teatro Campo Amor, casi la iniciamos en el Conservatorio, con lo cual realmente cerraremos un círculo en cuanto a la tremenda cultura musical que tiene la ciudad de Oviedo. Esta es la sede de Filarmonía, una de las 2 orquestas, por ejemplo, que tenemos aquí en Oviedo, que depende del ayuntamiento, ¿no? Fíjense que vamos a ver también conchas de bronce dorado en el suelo, un poco el tema del peregrinaje. La ciudad ofrece muchísimas cuestiones, muchas caras, y una de ellas evidentemente es el tema del peregrinaje que comenté, y van un poco orientando al peregrino como pasa con muchas localidades. Bueno, entramos en la pequeña plazoleta de la Corrada. La Corrada del Obispo realmente, Oviedo generalmente está vertebrada en su casco viejo en torno a pequeñas plazoletas. Donde están los árboles, esos magnolios, había casas. Con lo cual la calle, aquella, la de la izquierda, que se llama la calle Canóniga, luego pasaremos muy cerquita de ella también, porque vivían de manera predilecta los canónigos de la catedral. Era más larga la calle, tenía sus casas con su profundidad, con lo cual era bastante más recoleto, bastante más pequeñito esta Corrada, que se llama así, una plazoleta, una plazuela, vamos a decir así. Toma nombre del edificio que tenemos ahí al fondo, también con banderas. Es el edificio del Palacio Episcopal. Todo el mundo aquí en Oviedo llama esto la Corrada del Obispo. Y no ayuda, digamos, un poco a lo que voy a comentar ahora. Y el palacio es el Palacio del Obispo, pero es que en rigor es Palacio Arzobispal. Oviedo tiene una sede episcopal muy antigua, asociada a la monarquía asturiana, asociada al Templo del Salvador, la actual catedral, pero hoy por hoy no es una diócesis, es una archidiócesis. Es decir, en rigor es Palacio Arzobispal, desde hace un poco tiempo, 1954, pero arzobispal. Bueno, el palacio, la verdad, arquitectónicamente hablando, está rehecho, reconstruido tras la guerra. Las fotos son espeluznantes, realmente no quedó prácticamente piedra sobre piedra y está totalmente reconstruido tras la guerra incivil que llamó Unamuno. De los escudos que hay en la fachada, el más pequeñito, arriba, a la derecha, detrás de la bandera del Vaticano, se puede ver porque no sopla mucho el viento. El más pequeñito es el más simbólico, la comentada Cruz de los Ángeles, que ya dije, se van a encontrar mucho con ella en la ciudad, no solamente en el mobiliario urbano, en fachadas, y evidentemente como es el símbolo también del arzobispado, por supuesto tiene que estar en el palacio y ahí lo vemos, ¿no? Nos vamos a asomar un poquitín para que sigamos viendo territorio catedralicio que tenemos hacia nuestra derecha, una curiosa puerta. De hecho tiene en la parte de arriba unas letras que ponen Domus Dei, Casa de Dios. Domus Dei, Casa de Dios, ¿por qué? Porque esa puerta entre las dos farolas, que está monumentalizada en el 18, que parece talmente, como dice el castizo, pues un palacio no lo es. Es la salida antiguamente del claustro de la catedral. Y desde ahí se daba la sopa boba, para entendernos, la limosna, la caridad a los pobres. Durante mucho tiempo se hizo así, especialmente en días muy señalados, ¿no? La puerta de la limosna es el nombre que recibe. Cuenta la tradición también que desde el balcón que tienen en la parte de arriba se anunció la guerra a los franceses allá por 1808, porque la Junta General del Principado, en esa descentralización que hubo en toda España, no había capital, la Junta General del Principado, reunida en la sala capitular de la catedral, lo que hizo fue declarar la guerra a los franceses. Es verdad que la guerra empezó en Móstoles, pero la primera institución, vamos a decirlo así, oficialmente en declarar la guerra a los franceses fue la Junta General del Principado, y desde ahí lo anunció al pueblo. Están oyendo instrumentos de viento porque están los alumnos, me imagino, y en las clases están ensayando del Conservatorio Superior de Música, como les comentaba. Actualmente se llama Eduardo Martínez Torner, un gran músico que nació no muy lejos de aquí, en una zona llamada La Regla, en la Casona de la Regla. Con lo cual realmente esta plaza ofrece muchas cosas, tanto a nivel religioso, catedralicio, por supuesto también el Palacio Episcopal, como la calle de los canónigos, como les decía, lugar predilecto de vivienda de los canónigos de la catedral, y algo tan importante en Oviedo como es el tema de la música. La Corrada, la verdad es que tiene mucho interés. La gente de fuera siempre le llama mucho la atención porque es como muy recoleta. Me imagino que a ustedes también les llamará la atención, ¿eh? Y nos vamos en breve a meternos, siguiendo un poco el lado de la catedral, el flanco sur. Vamos a seguir viendo territorio catedralicio, metiéndonos por una calleja, donde sale ahora mismo el coche. Una calleja que fue abierta en el 18. Fue abierta en el 18 para que el peregrino ya no entraba
ya no entrará por la fachada principal debajo de la torre gótica. Va a entrar por una puerta llamada la de la Perdonanza, la del peregrino, la del jubileo. Recibe varios nombres a cuenta del peregrinaje. Esa calle, su origen está en el 18, no existía antes del 18 y hace descongestionar el tráfico de fieles de peregrinos para ir a ver precisamente pues ese acceso que les comentaba. Y además, muy importante, ofrece otro punto de interés. El punto de interés es la Torre Vieja. La catedral, que nos vamos a desplazar un poquito para acá porque tienen una imagen preciosa de lo que es la torre gótica, entre los dos saledizos. Fíjense qué foto. Es la que más se ve, desde luego, pero la catedral de Oviedo en rigor tiene dos torres y vamos a ver la otra, más escondida, más antigua, pero evidentemente no se puede desdeñar, ¿no? Esta es una de las imágenes más icónicas, digamos, de nuestra torre gótica. Ese índice hacia el cielo, ese índice de piedra que decía Clarín, pero tenemos dos torres y la vieja evidentemente la vamos a ver ahora en breve. Es verdad que parece ser que su origen estuvo ligado, como la Cámara Santa, al palacio de este gran rey, de Alfonso II, pero todo ahora forma parte del conjunto catedralicio, con lo cual en rigor hoy la Catedral de Oviedo tiene dos torres. Si no se dice de otra manera, son dos torres. La matemática es la matemática, o sea, no hay ningún tipo de discusión en ese sentido. Nos vamos a meter un poquito para acá. Mientras tanto, solamente comentar que los dos escudos que tenemos en el Palacio Episcopal, los dos de abajo iguales, son el escudo del obispo de Felipe II aquí en la ciudad. La segunda mitad del 16 se llamó Diego Aponte de Quiñones y arriba del todo, a la izquierda, tenemos el escudo de Felipe II. Luego ya la comentada cruz de Los Ángeles. Pero ya digo, es un edificio desgraciadamente rehecho tras la guerra. En el 34 también sufrió lo suyo, pero sobre todo en la guerra civil. De hecho, va a perimetrar todo el Palacio Episcopal y también la catedral. Son los dos inmuebles que configuran este tránsito que vamos a ver ahora mismito. Entre ellos se configura todo lo que vamos a ver ahora. Y la primera imagen que van a ver es precisamente la Torre Vieja. Uno se coloca aquí y se puede apreciar hacia la derecha parte de la caja, el trasunto exterior del claustro de la catedral. Justo ahí al fondo a la derecha, evidentemente la puerta no es de antigua, me refiero a la puerta de metal, luego lo vamos a ver más cerca, por Dios, es del año 96, pero el acceso es la puerta del peregrino, de la Perdonanza, como les comentaba, con la Torre Vieja, que se ven muy bien las dos fases constructivas, ¿no? Hasta ese reloj de sol que ven ahí, es esa loseta de piedra blanca, la piedra cambia. La parte de abajo, 3/4 partes, es de la época de la monarquía asturiana, de ese gran rey Alfonso II, estamos en la primera mitad del noveno, Oviedo era sede regia, y de la piedra, del reloj de sol para arriba, ya se ve que la piedra está un poquito más mimada, más trabajada, ya es medieval, ya es medieval. A veces se la denomina en muchos libros la torre románica, la torre de San Miguel. A mí personalmente me gusta mucho más Torre Vieja. Piensen que a lo mejor van a pensar que es muy ambiguo, pero yo creo que es lo correcto precisamente porque está realizada en dos fases. No es exactamente medieval realmente, es prerrománica y románica y se ve perfectamente. El esquema que tienen de la calle es como si fuera una L mayúscula. Este sería el palo corto y ahora van a ver el palo largo. Es muy fácil, Justo enfrente a mí, detrás de ustedes, todo el Palacio Episcopal, como les decía, y el conjunto catedralicio a mis espaldas, unidos mediante esa galería que ven ahí, ese arco que vamos a estar apreciando ahora mismo, une, y se utiliza todavía, une los dos inmuebles comentados. Ya digo, lo más interesante aquí es lo más cercano que se puede estar en el casco viejo de la Torre Vieja. Pasa un poco desapercibida entre todo lo que es el conjunto catedralicio a nivel sobre todo gótico. La Torre Vieja no se ve que tenga muchos impactos de metralla de la Guerra Civil, ¿no? No, pero tiene sobre todo, bueno, nada más atravesar la puerta de la Perdonanza, tenemos ahí unos racimos de metralla y de todas formas vamos a ver precisamente tanto en la plaza de la catedral como en la misma catedral, sobre todo en la torre gótica también, se puede ver impactos de metralla de la guerra, cicatrices de la guerra. Es verdad que algunos se han restaurado, pero se suele dejar aquí mucho sin restaurar, lo vamos a ir viendo, además si se fijan un poquito lo pueden observar, a veces es muy claro, precisamente para que tengamos memoria de lo que jamás se debería de repetir, ¿de acuerdo? Ni aquí ni en ningún sitio, y fíjense lo que estamos viviendo ahora mismo en el tema de la guerra, eso sí. Bueno, pasamos lo que es este arco. Hay un punto a mí que me gusta mucho en cuanto al tema de este tránsito, que para mí, digamos, es muy icónico porque se ve el remate simultáneo de las dos torres, ¿no? Ahí a la altura más o menos de esta papelera, que por cierto, hablando de papeleras, notarán que Oviedo está limpísimo. Otra vez ha conseguido la escoba de platino. No sé si saben que hay un certamen muy curioso en España de escobas de plata, de oro y de platino, cada 2 años.
Oviedo, si no me falla la memoria, son 10 escobas de platino las que tiene, o sea, está en el top desde hace ya 20 años. La peatonalización del casco viejo, que fue pionera en toda España, es completa y también una parte muy importante de la zona nueva de Oviedo. Con lo cual, fíjense cómo está la calle, no van a ver un solo contenedor, hay una recogida especial puerta a puerta. Y bueno, hay cantidad de mobiliario urbano en ese sentido también, con lo cual hoy en día pasa por ser, no lo digo yo, es oficial, la ciudad más limpia de España. Y se ve no solamente en el casco viejo, sino también en la parte del extrarradio, que no hay contenedores. Bajo el punto de vista de ámbito urbano, ya si vamos al concejo, al municipio, a lo que es la zona verde, sí que hay contenedores, ¿no? Aquí, si se fijan, vemos ese remate simultáneamente a la vez de las dos torres. Pasa más desapercibida la Torre Vieja, pero bueno, ahí está, ¿no? Cómo se afilan las formas góticas y cómo pesan las formas románicas, ¿no? Eso tan bonito que se dice en historia del arte muchas veces, eso de que el románico pesa y el gótico vuela, ¿no? Se puede ver perfectamente aquí en las dos torres. Y luego, aunque no estén de acuerdo todos los autores, lo que hay detrás de esta reja, estas ruinas, son parte del palacio del gran rey de Alfonso II. No sabemos su disposición, su articulación. Hay recreaciones por parte de diferentes autores, pero realmente haría falta, digamos, más investigación al respecto y sobre todo trabajos arqueológicos, ¿no? Parece ser que sí que estaba pegado al antiguo Templo del Salvador, de aquella que era época de la monarquía asturiana, y el edificio gótico evidentemente se lo tragó. Igual que hubo que eliminar el templo antiguo, pues lo que se hizo fue también eliminar ese palacio o parte del palacio. Es el único exterior del cuerpo de naves de la catedral, junto con la fachada principal, que podemos ver de la misma, aquí hacia el sur, porque es que como está rodeado de edificios es imposible apreciar esas formas góticas que pueden ver aquí. Fíjense, esa especie de puentes, esos arcos que están apreciando se llaman arbotantes, van uniendo lo que es la nave central con los contrafuertes, y los pináculos en la parte de arriba anclan, digamos, un poquito lo que es el templo. Ahí ven un cernícalo, ahí tal cual, un cernícalo. Es como un centollo vuelto del revés. Las catedrales góticas son como centollos vueltos del revés, sobre todo se ve muy bien bajo el punto de vista aéreo. Ahí tienen el nido los cernícalos. Y bueno, tienen aquí esta construcción que parece en forma de escalera, da nombre a todo este tránsito. Es una de las 4 capillas barrocas que tiene la catedral. Está dedicada a Santa Bárbara. Por eso el tránsito de Santa Bárbara, pero también porque la torre gótica está bajo la advocación de Santa Bárbara. Y precisamente saliendo de este tránsito, que insisto era el lugar de entrada desde el 18, vamos a ver lo que me preguntaba usted antes: impactos de bala, ramilletes de metralla en la torre gótica de la catedral. Posiblemente en el costado más castigado de la torre gótica, sí. Ahí se aprecia mucho mejor que en la torre vieja. Avanzamos un poquito, vamos como al revés de lo que haría el peregrino, se puede decir así. Y lo que tenemos aquí, clarísimamente, esas punteadas, esas picadas, son restos de la guerra. Hubo que reconstruir, porque quedó desmochada la torre gótica. Evidentemente hay mucha fotografía al respecto, también pintura, también dibujo. Tenemos perfectamente ilustrado, documentado cómo quedó la torre gótica de la catedral, que hoy por hoy recordemos que es visitable. Desde el 1 de agosto del año pasado se puede subir arriba, 184 escalones, anímense, si tiene alguien, hay que reservar, hay que comprar, digamos, la entrada en taquilla en la catedral, y ese cuerpo que están viendo es una especie como de prisma adosado a la esquina, sería la caja de las escaleras de caracol de piedra que van subiendo, haciendo 2 step-stops y luego llegando a la parte de arriba al piso renacentista, donde está la primera balaustrada de piedra. Una auténtica atalaya. Ahí empezó la novela Clarín, con don Fermín de Pas con anteojos, divisando, digamos, lo que eran las 3 zonas de su Vetusta, de esa Vetusta, lo que sería Oviedo, inspirándose en Oviedo. Y tenemos una de las iglesias más vetustas de la ciudad aquí, hablando de vetustez y hablando del gran rey Alfonso II. Es la parte de atrás de Sant Tirso el Real. Sant Tirso el Real, que veremos ahora el costado, da a la plaza de la catedral actual. Es una iglesia antiquísima. Es una iglesia que ya aparece en las crónicas asturianas. Me refiero a las fuentes escritas más cercanas a la monarquía asturiana. Son tres versiones escritas a finales del IX. Y lo único que se conserva de ese siglo es esta parte, donde aparece la ventana tripartita que ven ahí, la combinación ladrillo-piedra muy de Alfonso II. Evidentemente ha variado el nivel de suelo, estamos hablando de la parte de arriba de la iglesia, ahí llegaría lo que sería
el remate, a 2 aguas, la altura, pero vamos, estamos hablando de un nivel de suelo que estaría a 3-4 metros aproximadamente, no el actual. Hay que ponerse un poco, señoras y señores, en la tesitura de hace 1000 años, evidentemente, más de 1000 años, ¿no? Poco, pero es lo único prerrománico que conservamos de esta iglesia, porque fue muy, muy castigada a cuenta de diferentes vicisitudes que hubo, especialmente en el 16, con el terremoto, también con el famoso incendio, una serie de desastres que condicionan actualmente cómo está la ciudad. Y bueno, por aquí, de hecho, vamos a pasar a la plaza de la catedral. La protagonista, evidentemente, bueno, hay varios elementos de interés, pero sobre todo y por encima de todo, en la plaza, la protagonista es la catedral. La única catedral que hay en Asturias, recuerden, la Catedral de Oviedo. Centraliza muchas cosas la capital y una de ellas es el aspecto religioso, ¿no? Aquí dejamos la caja de la escalera, como les comentaba, y bueno, hoy por hoy la plaza es un auténtico, ¿cómo decirles yo? Un auténtico, digamos, aquí se realizó un zarpazo urbanístico importante hace ya bastante tiempo. Es un invento urbanístico porque la plaza antigua no era esta. Lo primero que quiero, cuando vayan paseando, fíjense el distinto color de suelo que hay más o menos en el centro. Hay una zona que está perimetrada por las actuales farolas, ¿no? Ahí había casas, eran casas, con lo cual aproximadamente donde está esta primera hilera de farolas había pórticos enfrentados a los soportales de la catedral. Es decir, ustedes y yo ahora mismo estamos en la vieja plaza. La vieja plaza, que era más chiquita. Es un poco parecido a lo de la Corrada, ¿eh? Mucho más chiquita, mucho más recoleta. La plazuela de la catedral. Todo eso se eliminó en 1931, todos fueron declarados en ruinas. La fuente que tienen al final a la izquierda fue el último elemento prácticamente en vestir la plaza. Es del 36, antes de estallar la guerra. Y bueno, la plaza ofrece bastantes cositas de interés, ¿no? Nos vamos a ir hacia más o menos el centro para que las podamos apreciar. Hablamos de ellas y después nos metemos un poquito en el tema de la catedral y seguimos por el casco viejo de la ciudad. También se ven los ramilletes de metralla aquí, en esta parte, sobre todo en la zona de la izquierda. Ya digo que la catedral, por supuesto, no escapó de los embates de la guerra, ni muchísimo menos. Y bueno, están viendo también el lateral de la muy modificada iglesia de San Tirso, a la que hacía referencia antes. Ese paisanito que hay en esa hornacina es precisamente San Tirso, un legionario convertido, que da nombre, es el titular de la actual iglesia, cuya entrada está donde está esa reja abierta que tienen aquí, pero profundamente transformada. Solamente queda de época de la monarquía asturiana lo que vieron en la parte de atrás. Vamos a situarnos un poquito hacia el centro, porque así tienen en una circular, se puede decir, parte de lo que ofrece esta plaza. Lo primero, dentro de ese Oviedo redondo, de esa tarta, vamos a decir así, que es Oviedo, la casa más antigua de ese casco viejo sería la que tienen al fondo a la izquierda, ¿de acuerdo? A piedra vista, con desigualdad en ventanas, con un añadido que también pertenece a la propia casa, ahí a mano izquierda, a nivel arquitectónico, color blanco, ese es el 18. Lo que tienen es la Casa de la Rúa, da nombre a esa calle que tenemos al fondo a la izquierda, que fue durante mucho tiempo la principal travesía, digamos, del casco viejo de la ciudad. Rúa y luego Cimadevilla fue el eje esencial de Oviedo, de ese Oviedo redondo. Encontrarán que hay cantidad de disparos alrededor de las ventanas, se puede ver perfectamente. Los tiradores estaban ahí. Está abierta, ahora se puede ver el portón abierto, pero realmente es una propiedad privada que no se puede habitualmente visitar. Sí, puntualmente, cuando hay los propietarios organizan algunos eventos, algunas actividades, sobre todo relacionado con el tema de mercado, tema comercial, pero habitualmente no se visita, y engaña mucho. Tiene una profundidad tremenda, conserva el parcelario medieval en la ciudad, es la única, de hecho, que lo conserva. Toda esa, la Casa de la Rúa, insisto, toma nombre de la calle, que claro, la calle tienen que comprender que no empezaba desde ahí, donde ahora mismo está la Casa de la Rúa y su añadido. Empezaba y terminaba donde está aquella capilla, haciendo esquina, color mostaza, porque claro, tienen que tener en cuenta lo que les comentaba antes, la manzana de casas que se derribó. Entonces no empezaba o terminaba ahora desde ahí, sino que era un poquito más larga. Es cierto que también desaparecieron calles totalmente, la Rúa desapareció parcialmente, pero hay otras calles que sí que desaparecieron. Donde están estos señores sentados, señoras y señores, todo esto, esta terraza, llegaba hasta aquí el límite meridional de la manzana de casas. Esto era la vieja calle de los Plateros, la Platería. Hoy en día ha desaparecido totalmente, todo forma parte de la plaza de la catedral, pero antiguamente era la Platería. Los dos edificios barrocos que tenemos hacia el final son el Tribunal Superior de Justicia de Asturias hoy por hoy. El más alejado es el más reciente, el del 18. Este que está aquí es del 17.
con esa fachada realizada después en ese siglo, en el XVIII, es un añadido posterior, pero la verdad es que hoy en día prácticamente los palacios barrocos tienen utilidad pública. Hay solamente uno actualmente en Oviedo que tiene propiedad privada, que es de propiedad privada, como tal conservado, pero todos tienen utilidad pública, y aquí lo que se hace es potenciar, digamos, el carácter de Oviedo como capital. Aquí evidentemente están los tres poderes públicos de Asturias, el legislativo, el ejecutivo, y están viendo el judicial. Dentro de nada, estamos en mayo, a finales de este mes tendremos el Pentecostés, y con el Pentecostés hay una sonada fiesta que aquí hacemos, el martes concretamente, ¿no? En Pentecostés el fin de semana sale en procesión una imagen, una virgen que tenemos en esa capilla haciendo esquina con Hormostaza, ¿vale? Sale en procesión, rinde tributo en San Tirso a su benefactora, se llamó doña Belasquita Giráltez, una dama viuda rica que vivió en el siglo XIII y que cuando muere dona la mayor parte de sus dineros al gremio de los sastres, que lo que hacen es construir un hospital y una capilla que hoy en día se conserva solo la capilla, pero muy muy reconstruida, porque eso evidentemente, a poco que ustedes aprecien, no es medieval, está muy reconstruida en el XIX. Pero bueno, tiene tijeras, varias tijeras en la fachada, la que más se ve es la que hay en la ventana del chaflán, incluso ya desde aquí, si tienen ojo de cernícalo, ¿no?, como los que vimos en la catedral, se puede apreciar un elemento brillando. Es una tijera que está en la barrotera negra metálica de la capilla, el símbolo del gremio de los sastres. De hecho, si llegan aquí al Pentecostés, verán todo decorado de tijera. Vamos, no voy a decir que se encuentren en tijera hasta en la sopa, pero vamos, que hay mucha tijera por ahí a cuenta del gremio, precisamente. Aparte de eso, aquí llamamos el martes de Pentecostés, es el día grande, y lo llamamos aquí el martes de campo, porque antes, como todo en este país, se celebra comiendo y bebiendo. El campo de San Francisco, que fue siempre el principal zona verde que tuvo Oviedo, por lo menos en el centro, ahora vale cualquier zona verde, pues se celebraba con bollo preñado y con vino, ¿de acuerdo? Ahora ya se celebra de varias maneras, pero bueno, el purista sigue llevando el bollo preñado y el vino, ¿de acuerdo? Y el vino, con lo cual ahí hacia allá está el campo, y bueno, están invitados a venir el martes de Pentecostés. Va variando, pero bueno, es una de las fiestas locales sonadas de la ciudad, y se tiene como protagonista la capilla de la Valesquida. Se llama así por derivación lingüística de esa dama que les comentaba, Belasquita Giráltez, de las más antiguas que tenemos en toda España, Hunde sus raíces la cofradía en 1232, febrero, casi nada, o sea, casi nada. Ya ven, quizás sea de lo más obetense que hay en la ciudad, quizá de lo más obetense, de lo más Carballón, que luego hablaremos un poquito de ello, también, ¿vale? Bueno, haciendo ese traveling, dejando un poquito esta parte de acá, vemos la fachada principal de la protagonista, realmente, con todo el respeto a lo que hemos visto, a la plaza de la catedral, el templo dedicado al Salvador, la catedral de Oviedo, la catedral de Asturias. Un edificio muy antiguo, el templo ya hunde sus raíces en la monarquía asturiana, pero lo que se ve básicamente es gótico hoy por hoy. Sí que es verdad que hay añadidos posteriores, pero lo que se ve hoy por hoy, el núcleo duro, es gótico. Y esto, la fachada, es lo último de esa construcción gótica. La fachada que se cierra en el siglo XVI. Una única torre, no se realizaron dos como estaba proyectado, hubo que cambiar, modificar el proyecto. Una única torre, al modo de algunas catedrales francesas y también algunas alemanas. Lo que tienen aquí es el elemento simbólico antiguamente. O sea, el peregrino entraba por debajo de lo que era la torre antiguamente. Esto supongo que lo sabrán, pero es que en la antigüedad no se podía elevar nada por encima de una catedral. Jamás. Hoy en día, incluso en el 2020, en el 2023, hay varias ciudades en muchas partes de Europa Occidental que prohíben elevar por encima de una catedral, con lo cual imagínense en la antigüedad. Y claro, teniendo en cuenta lo que les estoy comentando, que estamos encima de una colina, Obetum, era la referencia visual de cualquier peregrino, de cualquier fiel, de cualquier viajero en realidad que llegara a Oviedo en este caso, con lo cual se entraba antiguamente por debajo de la torre. Y recuerden que esto será así hasta el 18. Porque en el 18 se abrirá el tránsito de Santa Bárbara, que hemos estado, por supuesto. Vamos a acercarnos un poquito hacia la catedral. La catedral realmente está asociada a esa figura que tienen hacia la izquierda, la escultura de Alfonso II el Casto, el bisnieto de Pelayo, el gran rey de la monarquía asturiana. La plaza, de hecho, se llama así,
Oficialmente, si manejan un callejero, si manejan Google, lo pueden ver. La gente aquí lo llama la Plaza de la Catedral, bien, pero oficialmente es la Plaza de Alfonso II. Él hace de Oviedo la capital, él ordena realizar la Cruz de los Ángeles, el actual emblema de la ciudad, y está considerado simbólicamente el primer peregrino. A él le llegan noticias según esa tradición que imagino que ustedes conocerán, ¿no? En la comarca gallega, diría Flavia, no existía Compostela en una fecha que nunca sabremos, ¿no? Pero dentro de lo que es el primer cuarto del siglo IX, Oviedo ya disiéndose de regia con Alfonso II, le llegan las noticias del descubrimiento de los supuestos restos del apóstol Santiago el Mayor. Y él va para allá. Lo que hace es reconocer esos restos, lo que hace es construir el primer templo dedicado a Santiago. Y por cierto también, ya que hemos estado con las Pelayas, financia, dota una pequeña comunidad monástica para que custodie los restos de Santiago. Esa comunidad monástica hoy es una tremenda comunidad. Es el monasterio de las Pelayas, de San Paio de Antaltares, en Santiago de Compostela. Quiero que entiendan que Oviedo está conectada a Santiago y Santiago a Oviedo porque el origen, digamos, de Compostela está mirándose en el espejo que es Oviedo. Y en ese sentido se establecen nexos, vínculos. Esa misma escultura, por ejemplo, la copia exacta de la escultura la tienen en la Plaza Entre Praciñas, en Santiago de Compostela. O sea, reforzando los vínculos Compostela, Oviedo, Oviedo, Compostela. Por eso, simbólicamente, Alfonso II está considerado el primer peregrino. El origen está con él, con el camino primitivo que se dio en llamar. Luego había otro camino durante el siglo IX. Los dos caminos del norte eran el primitivo interior y el de la costa, por el litoral. Evidentemente sería el origen de esa gran aventura y algo más que sería Compostela. Y no solamente eso, sino que a lo largo de la llamada Reconquista, cuando se van conquistando territorio a los musulmanes, a medida que avanzamos en el tiempo, la corte estratégicamente pasa a León, de Oviedo a León, a partir del 910, norte-sur de la cordillera, se transita sobre todo muchos caminos y el más conocido el camino francés, que imagino que a todo el mundo le suena, Pero ni siquiera con el florecimiento del camino francés la gente va a olvidar que el origen está aquí, que está en Oviedo. Y habrá muchos peregrinos que haciendo el camino francés, al llegar a León, que está en pleno camino, en lugar de seguirlo, se desvían hacia el norte y vienen a este templo y vienen a rendir pleitesía a un Salvador que hay dentro. Y es cuando se va a cantar, sobre todo a finales de la Edad Media, una famosa canción que se sigue teniendo hoy en memoria y que nos habla de cómo hay que venir aquí antes de ir a Compostela. La canción reza: quien va a Santiago y no al Salvador, están en el Salvador. Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado o al vasallo y deja al Señor. No pueden, por lo tanto, disociar el fenómeno del peregrinaje de esta catedral, ya digo, de esta catedral, la catedral de Oviedo. Vamos a entrar, si les parece, en el pórtico, solamente para ver un par de cositas, y seguimos un poco nuestro recorrido por el casco viejo de la ciudad. Sí que se pueden ver restos de metralla. Una de las cosas que más les puede llamar la atención es la inexistencia de esculturas. No existen esculturas, nunca las hubo, debido a ese contexto complicado que les había comentado antes. Y bueno, los pórticos son altísimos. Es verdad que estamos en el mundo gótico, pero son muy altos, incluso el que soporta la torre gótica, donde pueden apreciar arriba a la derecha incluso impactos de disparo, que comentábamos antes también. Aquí no hace falta fijarse mucho porque desgraciadamente se ven muy bien. Y una de las imágenes más impactantes que tiene el pórtico, y además en la pandemia fueron limpiadas, son las soberbias puertas mayores que se abren en contados casos, son de la segunda mitad del 18. Y están representados, muy importante, por eso quería que lo supieran, los patrones de Oviedo y de la diócesis. Están viendo hacia la izquierda el Salvador, tocando la esfera del cosmos, del universo, o sosteniéndola también, es la imagen clásica desde el medievo, ahí tal cual. Y a la derecha, la patrona de la archidiócesis, de la antigua diócesis, Santa Eulalia de Mérida. Parte de los restos de la santa descansan aquí, que tiene capilla propia, ¿no? Es interesante que vean también la cruz de los ángeles en la parte de arriba. Esa cruz también aparece en la reja. Por supuesto está coronando la torre gótica de la catedral, ya digo, va a estar muy presente. Cruz de los ángeles, 808, Cruz de la Victoria, 908, una hecha por Alfonso II, la otra por Alfonso III, dos joyitas de la orfebrería alto medieval que tenemos en la Cámara Santa, que no olviden es patrimonio de la humanidad. Es uno de los 5 patrimonios de la humanidad que tenemos en Oviedo. Cámara Santa es el corazón, digamos, un poco un religioso de ese corazón que también lo es la catedral, ¿no? Y además custodia el Santo Sudario. Un arca conteniendo reliquias que llegó en una fecha incierta, según la tradición directamente de Jerusalén. Se abrió el 13 de marzo del año 1075 con presencia del rey
de aquella era Alfonso VI, y con presencia de unos prohombres, gente importante en el séquito, entre ellos el Cid, y se inventarían 85 reliquias, y la más potente va a ser el santo sudario, que según la tradición envolvió la cabeza totalmente del crucificado, ¿no? Es una de las reliquias estrella, digamos, si me permiten decirlo así, y que se custodia en Cámara Santa, ¿eh? Se enseña 3 veces al año: Semana Santa, Semana de Pascua y la Semana de la Perdonanza, muy importante aquí en Oviedo, va del 14 al 21 de septiembre, digamos que son las fiestas grandes en la ciudad, ¿eh? Es así. O sea que, de hecho, San Mateo es el día grande, pero recuerden una cosita: el patrón de Oviedo es el Salvador, la advocación de la catedral. San Mateo es el día grande de las fiestas, pero el patrón de Oviedo es el Salvador, ¿de acuerdo? Y la patrona de la diócesis, Santa Eulalia de Mérida, como les decía, ahí regando el campo de maíz. Son soberbias esas puertas, ya digo. Vamos a seguir, si les parece. Vamos a salir del pórtico y nos vamos a adentrar más hacia la calle Santana, metiéndonos por las entrañas de ese Oviedo redondo, que seguimos un poco con él. Por supuesto, la catedral se puede visitar cuando tengan tiempo libre, lo recomiendo. La entrada, tienen derecho con la entrada a una app, que se lo baja uno al móvil, y pueden ir escuchando un poquito o contratar también los servicios de guías, claro, de acuerdo. Ahora mismo la entrada, hay varias reducciones de precio, pero la entrada la entrada de adulto, me refiero, 7 euros por persona, ¿de acuerdo? Y se puede también pagar no solamente en cash, en metálico, sino también a través de tarjeta bancaria. Una cosita curiosa que tiene la catedral son, por ejemplo, inscripciones de peregrinos, ¿vale? Mejor dicho, grafitis de peregrinos. Aquí tienen las iniciales de nombre, apellido y una cruz. La cruz es se encuentran más de 2000 grafitis dentro y fuera de la catedral, están tan a la vista que no se ven, pero en todo caso son rastro humano, historia humana de todo lo que significó este relicario, ¿no? Hay que diferenciar perfectamente lo que son marcas de cantería, que es una cosa, y por supuesto lo que son esos grafitis de los peregrinos, ¿eh? Pero bueno, es un atractivo más que tiene la catedral. Son un poquito observadores, se puede ver. La cruz es lo que más abunda, pero pueden aparecer nombres, apellidos, fechas, iniciales, no sé, peces, por ejemplo. Hay un poquito de todo, ¿eh? Pero lo que más abunda, porque también es muy fácil de realizar, es la cruz, ¿eh? Con todo ese significado que tiene. Las riadas de peregrinos a lo largo de los siglos, evidentemente. Volvemos otra vez a la parte de atrás de San Tirso y nos vamos metiendo hacia de nuevo ese Oviedo redondo, que todavía hay más sorpresas, ¿eh? Todavía hay más sorpresas. Ya ven que es una ciudad muy tranquila, muy fácil de caminar. Ya les digo yo que es muy segura también. Y en todo caso, esto forma parte de ese esquema que les comentaba al principio. La calle Santa Ana se llama así porque antiguamente estaba aquí una capilla dedicada a la Madre de la Virgen, que ya no existe, pero en realidad lo que están viendo, fíjense, es una calle paralela a esa otra calle donde veníamos de la Corrada, y de hecho esta calle conecta con los pórticos de la catedral, que formaban antiguamente parte de la misma, y se sigue realmente hacia más abajo, donde está la parte de atrás de las Pelayas, o delante, como se vea, como se quiera, y ya se sale de la muralla hasta la calle principal de las sidrerías, la calle Gascona. Pero en realidad este es el esquema, referencia visual, lo tienen muy claro. Se atraviesa y se llegaría por una calle que cogeremos después, la calle Mon, la vieja calle Ferrería, se llegaba a otra de las puertas de la muralla. Es decir, ese esquema se puede ver perfectamente. Ahora lo que están viendo aquí es un palacio soberbio, segunda mitad del 18, el viejo Palacio de Velarde. La verdad es que Oviedo tiene unos cuantos palacios, ese es el adjetivo, digamos, señorial. Se suele, digamos, utilizar mucho por parte de la gente que nos visita. Imagino que ustedes a lo mejor lo han utilizado alguna vez, yo creo que sí. Pero bueno, comentarles que este edificio, junto con otro que hay detrás, llamado Oviedo Portal del 17, y otro edificio que fue inaugurado en el 2013, se le llama genéricamente el edificio de la ampliación, los tres inmuebles en forma de L atraviesan la manzana y configuran una de las mejores colecciones de arte que tenemos en toda España. Es el Museo de Bellas Artes de Asturias, soberbio, extraordinario. Les recomiendo la visita, es entrada gratuita. Si entren por aquí porque tienen cierto orden cronológico, ¿de acuerdo? Y bueno, ya digo, interesantísimo ver el contenido y el continente, desde pintura del Trecento, del siglo XIV, hasta Picasso, Dalí, Miró y muchísimo más. El Museo de Bellas Artes es uno de los generalistas, 700 años de historia del arte, más potentes de España, ¿de acuerdo? Más potentes de España. Ya digo, entrada gratuita también, con lo cual, a su disposición, evidentemente, ¿eh?
El Bellas Artes, que está al lado de la catedral, el arqueológico detrás de la catedral. Son recursos que pueden tener en el tiempo libre. Aquí, por ejemplo, tienen pintura antigua, tienen las 3 principales escuelas, la castellana, aragonesa y también la catalana. Tienen, por Dios de mi vida, uno de los 4 apostolados del Greco firmados por don Domenico Tetocopuuli que existen en el mundo. El siglo de oro muy bien representado con Zurbarán, Rivero, Carreño, Murillo, Valdés Leal. Tenemos a Goya, evidentemente, también. El 19 con grandísimos maestros, entre ellos los Madrazo. En fin, ya digo, hasta nuestros días, y además atento a Asturias, porque también he dedicado a pintores y artistas asturianos. El museo es generalista, pero evidentemente está atento al contexto que le ven hacer y desarrollarse, con pintura y arte asturiano. Y por supuesto con varias exposiciones. Actualmente tiene tres exposiciones funcionando. Por cierto, un palacio, porque fue palacio, que todavía conserva el jardín ubicado al sur. El jardín ubicado al sur que vemos ahí. Bueno, lo vemos desde fuera, evidentemente, pero que forma parte de las instalaciones de lo que es el museo. De verdad, un remanso de paz. Uno se coloca en los jardines, sentadito en los bancos, a la sombra, y se está de vicio. Esto no se los he dicho yo, así de claro. Y además se pueden escuchar interesantes conversaciones, si me permiten, desde aquí. La gente pasa por aquí hablando, no sabe lo que está hablando, y uno puede escuchar desde ahí. Esto haría paliques clarín que da gusto. Es un cruce muy importante de caminos que tienen aquí. Estamos en la calle Santana, como les decía antes, la calle Canóniga, la calle de los Canónigos, ahí a mano izquierda. Recuerden que veníamos de la Corrada. La calle que vamos a tomar a continuación, que tienen ahí, es la calle Vieja de la Herrería, la calle Mon, luego les digo. Y esta calle que sube, los andamios, que se llama San Antonio, fue la vieja calle del Solazogue. ¿Por qué? Porque muy cerquita, justo aquí, a mis espaldas, paralelo a la calle de la Rúa, estaba el azogue medieval. Azogue, es decir, el mercado medieval. Y en ese sentido, pues importante, populosa, activa, digamos. Entonces, este cruce de caminos, todavía la gente de Oviedo más vetusta lo sigue llamando los 4 cantones, las 4 esquinas. Y a la sombra de la catedral, aquí estaban, no queda ya nada, negocios relacionados con el tema del mercado religioso. Aquí había cererías, aquí había tiendas de imaginería religiosa, indumentaria eclesiástica, absolutamente de todo a la sombra, ya digo, de la catedral. Vamos a tirar un poco, siguiendo por este esquema que les comentaba, esta traviesa que corta Oviedo de un lado a otro. Dejamos ahí la calle Canóniga y nos adentramos en la calle Mon, llamada así, es un apellido, es como Ramón sin Ra. Pues bueno, Alejandro Mon y Menéndez fue varias veces ministro de Hacienda en el gobierno español y también durante unos meses presidente del gobierno español. Nació en el número 20 de esta calle, hay una placa que lo homenajea y precisamente pues la calle lleva su nombre, ¿de acuerdo? Calle que está dominada por los negocios nocturnos, hay algún negocio diurno como el Ultramarinos de Fina, Sabiniano Clemente era el abuelo. Es posiblemente, si no posiblemente de las tiendas más antiguas que tenemos conservadas in situ en todo Oviedo, desde junio de 1904. Pásmense, Sabiniano fue el abuelo y desde los 14 años trabajó su nieta, que estuvo hasta el 2001, que rompió la cadera. Lo asombroso es que Fina tiene hoy 94 años. No se había jubilado nunca. Y le hicieron además muchos reconocimientos, recibió algún premio también. Y recibió el máximo reconocimiento, fue la medalla de plata al trabajo que le dio el gobierno de España en el 2010, ¿de acuerdo? Fina vive aquí, un poquito más adelante, en esta misma calle, y desde su casa hoy, por cierto, comentarles que controla su tienda, controla las facturas y demás, no se cansa, Fina Clemente. Toda una institución aquí, evidentemente, ¿vale? Aquí está la placa que homenajea a Alejandro Mon y Menéndez. Da nombre a la calle, pero desde siempre fue la vieja calle de los Herreros, uno de los gremios más potentes aquí en cualquier ciudad, evidentemente. Y justo al final de la calle, donde ven la furgoneta, al final hay unos andamios, ahí estaría otra de las puertas del Oviedo Redondo. Esa sería la puerta de la Soledad, de la Ferrería, se le llamó de varias maneras. Ya ven el esquema que tiene, y nos vamos a adentrar hacia una plaza que también tuvo función comercial. Una plaza que es bastante recoleta, se llama Trascorrales. Básicamente se llama Trascorrales por los corrales, los patios traseros que había antes más que ahora de las casas, ¿no? Pero en todo caso, ahí aparecerá también, no comentamos lo del tema de la regenta en la plaza de la catedral, que eso es archiconocido, pero el tema de las esculturas públicas en Oviedo es sumamente importante, O sea, de hecho hay recorridos que tienen como
protagonistas las esculturas que tienen, ¿no? La verdad es que ahora mismo a nivel, fíjense la plaza, que Recoleta, que es un poquito con la copla, pero realmente, si hablamos de proporción habitantes, número de esculturas, hoy por hoy la capital de España de las esculturas públicas es Oviedo, hoy por hoy, Y aquí tenemos una paisana que parece ser que existió, Natividad, Nati la lechera, que rinde tributo en su actividad a esa actividad comercial que hubo aquí, que de hecho luego veremos, hay toponimia aquí que todavía se conserva sobre la actividad comercial que tuvo esta zona, Nati la lechera. Aquí la tienen, con todos los bártulos, con todos los abalorios. Interesante también que vean la traba, cómo se ata la burra para que no escape, con todas las lecheras, el paraguas. Aquí tenemos una cesta de pescador, pero aquí no se vendía pescado, concretamente las lecheras vendían huevos también. En el mercado de la pulma y de la leche iban de la mano. Y de hecho veremos después una calleja que se llama la calleja de los huevos, un poco recordando todas estas cuestiones. Pero la plaza suele gustar mucho, ya digo, durante un tiempo fue foco comercial, y de hecho ese edificio que les va a parecer una iglesia, donde está color teja, no lo es. Fue de hecho el mercado del pescado, de la pescadería. Hoy es un espacio de propiedad municipal que se dedica a tema de muestras, a temas culturales, a diferentes eventos, ¿no? Hoy, por ejemplo, se está inaugurando el Libro Oviedo, por ponerles un ejemplo, pero hay un poquito de todo. La verdad es que sorprende mucho, parece muy cerrado, muy macizo, y por dentro es muy diáfano, muy abierto. La vieja pescadería, ya digo, tendría que revisar, pero hace 40 años yo creo que ya no es, un poquito menos quizá, no es pescadería, evidentemente, ¿vale? Pero claro, como estamos hablando de una pescadería, ¿qué esculturas nos vamos a encontrar a continuación? Tienen que tener en cuenta que las esculturas no solamente adornan, sino que van contando historias de la ciudad, ¿no? Vamos a ver el vendedor de pescado y la pescadera, faltaría más, no va a estar al lado de la pescadería pues una frutera, ¿no? O sea, todo tiene que ver así. Pueden ser comerciales, como es el caso, pero las puede haber literarias como la Regenta, pueden ser monárquicas como vieron con el Alfonso II. Son distintos rostros de una ciudad que da para mucho en ese sentido, da para mucho. Bueno, aquí se puede escuchar, mejor dicho, parte de la acústica de la inauguración que están haciendo del Libro Oviedo, dentro de esas funciones que tiene netamente culturales, la vieja pescadería. De hecho, justo el edificio azul que están viendo, estamos llegando a él, está monumentalizando una de las entradas secundarias de la ciudad. Se llamaría la Puerta de la Pescadería, evidentemente, claro, por lo que les estoy comentando. Y aquí tienen, de hecho, lo que sería el vendedor de pescado, fumándose un cigarrillo, ahí tal cual, el vendedor de pescado, y luego también la pescadera del otro lado. O sea, dos elementos que nos hablan precisamente de cómo sería, bueno, un poco homenajeando, digamos, ese Oviedo que comentaba, pues tenía que ver un poquito con esto. El vendedor de pescado y la pescadera. Y esta callejuela, que vamos a tomar ahora mismo, porque nosotros como señores y señoras saldremos por la puerta principal, no vamos a salir por la pescadería. Esta calle, la calle de los Huevos, homenajea toda esa actividad comercial relacionada con ese producto, ¿no? Calleja de los Huevos, que conecta directamente con la calle Cimadevilla. Cimadevilla y Rúa es la traviesa principal, les decía antes, a su vez une lo que es el ayuntamiento con la plaza de la catedral, y fue como la Gran Vía, para que me entiendan. Fue la Gran Vía, fue la calle más importante de todo lo que sería el Oviedo Redondo. Calle Cimadevilla, evidentemente, hace mención a por encima de la villa. Es una palabreja muy común, se la van a encontrar mucho en Asturias. Barrios, plazas, calles, pueblos que también se llaman Cimadevilla, y aquí no es una excepción. Piensen que estamos encima de la colina, acuérdense lo que les decía, no es casualidad lo de la calle Cimadevilla. Ahí estuvieron los grandes cafés, los principales bancos, los grandes comercios, en fin. Ya después Uría, en torno al desarrollo, el ensanche decimonónico, ¿no?, le robaría protagonismo a esta calle, ¿no? Aquí tienen ya otra traviesa realmente, y de hecho estamos llegando al límite de lo que sería la puerta principal de ese Oviedo Redondo para ver el primer ensanche, es decir, el primer crecimiento de la ciudad fuera de la muralla va a ser en la época barroca. Estamos viendo la parte de atrás del ayuntamiento. El arco que vamos a cruzar está monumentalizando, se llama el Arco de Cimadevilla, pues la principal entrada que tuvo la muralla, precisamente, la muralla medieval, se derribó para construir la propia casa consistorial, el ayuntamiento, y esa calle que están viendo,
con la señal de prohibido, era el viejo camino hacia Castilla. Es decir, en la variante del norte del camino francés, viniendo desde León, que les había comentado, de sur a norte, el peregrino hacía su entrada por aquí. Por eso van a encontrar también conchas de bronce dorado en el suelo. Se van indicando los diferentes caminos, una de ellas, de hecho, debajo del propio ayuntamiento, que vamos a ver también. Con lo cual, claro, esta calle creció también a cuenta del peregrinaje. O sea, los cambiadores, los tenderos, tienen que tener un poquito todo eso en cuenta. Toda esta parte. Cruzamos ahora por la casa consistorial, por el ayuntamiento, estaríamos fuera del Oviedo Redondo, es cuando empieza a crecer la ciudad, a partir sobre todo del 17, y esa vocación de crecer hacia afuera se puede ver perfectamente con la casa consistorial, con los pórticos, cómo crecen hacia el sur, cómo se crece hacia este lado, ¿no? Plaza Mayor, plaza del Ayuntamiento, oficialmente se maneja en callejero, Plaza de la Constitución, es como se denomina. Y aquí, pues evidentemente, uno de los dos elementos primordiales es ver el ayuntamiento de la ciudad, ¿eh? La torre con el reloj es un añadido muy posterior, después de la guerra. Originalmente llegaba hasta ese frontón en el 17 con el escudo de los Austria y, por supuesto, como estamos en el ayuntamiento, evidentemente el símbolo del poder civil tiene en la parte de la izquierda la Cruz de los Ángeles, claro, no podía ser de otra manera. Siglo XVII, que también con esto, aunque hunde sus raíces en el XVI, se lleva a cabo el convento de los jesuitas, el convento de la Compañía de Jesús. Ahí lo tenemos. Solamente queda en pie la iglesia. Hoy por hoy la iglesia está dedicada a San Isidoro. Es una iglesia parroquial, obviamente. Dos torres y no una. Aquí sí que está inacabado el edificio porque les cogió de lleno la expulsión. Recuerden, esta fachada es del 18 concretamente. La expulsión de los jesuitas fue en 1767, con lo cual no pueden construir una segunda torre. El convento se extendía a mano izquierda, donde ven esa construcción verde y blanca, arquitectura de vidrio y hierro, arquitectura industrial. Ahí estaba lo que es el convento. Se demolió para construir precisamente el propio mercado, pero estaba en el territorio, en el terreno del convento de los jesuitas. Y una cosita interesante para ustedes, tienen la oficina de información turística del Principado, depende del Principado, para cualquier tema de información relacionado con Asturias, no solamente con Oviedo, sino también con Asturias. Se ve muy bien. Fíjense. Toda esta parte se va desarrollando. Ahora van a ver, digamos, un poco cómo aparece Mercadillo, porque quiero que tengan en cuenta que con el desarrollo de la ciudad, urbanísticamente hablando, también se va desarrollando lo comercial. ¿Y entonces qué ocurre? Pues ocurre que los ejes comerciales basculan, se desplazan de dentro a fuera de la muralla. Y es un poco el origen de lo que vamos a ver a continuación, de esa zona que les va a gustar mucho, siempre gusta mucho, que es el Fontán. ¿De acuerdo? Donde hay Mercadillo, por cierto, donde hay Mercadillo. ¿Por qué pone escrito en la pared prohibido jugar a la pelota en este sitio? Lo primero, contestando rápidamente, porque no se podía jugar al frontón, que era el frontón. Eso de estrellar la pelota en la pared debió de molestar al párroco, evidentemente. Hubo sitios en Oviedo donde también molestaban y les decían que no pudieran jugar, pero aquí de manera explícita se coloca al lado de los vítores también. Eso aparece en muchas localidades, esos recuerdos, esas celebraciones. Hay uno ahí que se dedica al catedrático José Dorado, al catedrático de filosofía, pero bueno, este es bastante más reciente, ¿de acuerdo? Pero bueno, se aprovechaban, digamos, estas pintadas, estos vítores también para informar, en este caso para prohibir. Vale. Bueno, como comentaba, los ejes comerciales salen de dentro a fuera de la muralla y es el origen de lo que están viendo. El mercado, que hoy en día, por cierto, estamos acabando quizá en España con los mercados tradicionales, testar el mercado, acudir al mercado. Vamos a entrar, si les parece, de hecho, vamos a entrar. El mercado tiene vida, que no es un mercado donde esté orientado toda hostelería. Ahí fagocita absolutamente todo tipo de productos de tierra, lácteos, pescado, carne, absolutamente todo, panaderías, encurtidos, por ejemplo. Y bueno, es interesante también el contenido y el continente. Trato familiar, producto fresco, ya digo, en el territorio que era del convento de los jesuitas. Fíjense, esa arquitectura de vidrio y hierro, modular, que se puede apreciar. Hay que verlo todo en proporción para lo que es Oviedo. Realmente no está mal, no está nada mal. En la parte del centro se sitúan las pescaderías, que a mucha gente, sobre todo la gente de interior, les llama mucho la atención, ¿vale? Pero ya ven que ofrece absolutamente todo. Producto de la mejor calidad, un trato personalizado, ya digo, el mercado.
El mercado se llama oficialmente el 19 de octubre, pero la gente aquí coloquialmente por la zona donde está se le llama el mercado del Fontán, que ahora iremos de hecho a la plaza del Fontán, pero lo tenemos aquí. ¿Y qué días hay mercado? Bueno, el mercado está abierto todos los días, salvando los domingos. Es cierto que está más activo por la mañana, ¿vale? Por la mañana. Por la tarde abren algunos puestos, pero generalmente pescado, carne, por ejemplo, cierra. Pero junto con el mercado, ojo, tenemos el mercadillo. Y el mercadillo es todos los días del año. Me refiero al mercadillo ambulante. Y eso tiene su origen en cómo basculan los ejes comerciales de dentro a fuera de la muralla. Y eso es muy raro encontrarnos una ciudad en España que lo tenga. Todos los días hay mercadillo que acompaña al mercado. Con lo cual, fíjese, hay días más fuertes, lo comentaremos en la Plaza del Fontán, porque hay, digamos, días más señalados. Por ejemplo, el domingo que cierra el mercado de abastos, el domingo se convierte un poquito en libros viejos, no sé, antiguallas, antigüedades, el rastro, ¿no?, que se diría, el mercado, eso sí. Vamos a salir por este lado, una escalera, no sé si tengan cuidado con la escalera, no vayamos a tropezar. Y vamos hacia la misma plaza del Fontán. Fíjense qué olor, fíjense qué olor. Al llegar huele a vida, huele a comida. No me digan que no les despierta. Cuidado, vamos a ir. No les despierta el gusanillo, Aquí hay que tener cuidado a la salida con el bordillo, mucho cuidado. Y fíjense, lo que quiero que vean, vamos a asomarnos al tema del mercadillo, pero quiero que se vea también, pasa desapercibido, esas casas de madera, cómo se va llevando a cabo. Están restauradas, pero bueno, esos inmuebles tan antiguos, la verdad es que no suele verse en las ciudades, ¿no? Es una disposición muy coqueta la que tiene Oviedo en este caso, ¿no? La plaza, además, que tenemos hacia nuestra derecha, que vamos a acceder a ella, está porticada por dentro y por fuera, es rectangular, tiene un acceso en cada uno de los lados, de hecho vamos a acceder por uno de ellos. Y es una plaza que es importante que sepan, está a desnivel, no está lisa y lasa, Fíjense, porticada por dentro y por fuera. Hay una parte, la verdad, que fue restaurada porque la plaza en los años 90 quebraron las columnas del peso que soportaban. Originalmente tenían un único piso, como ven aquí, por ejemplo. El clásico esquema abajo negocio, arriba vivienda, lo tenemos aquí o ahí donde están los geranios, pero en realidad segundos, terceros pisos son posteriores y eso casi mata la plaza porque quebraron las columnas. Esto estaba apuntalado en los años 90, ¿saben? Y luego, bueno, a finales de esa década lo que se hizo fue una reconstrucción del Fontán, conservando aquella parte restaurada, que se ven muy bien las columnas que son más rugosas, más vetustas, ¿no? Tanto en la parte interior como en la exterior, Ahí sufrió menos lo que es la plaza, dado que, digamos, al estar en desnivel, sufre menos el peso, Aquella placa homenajea el inicio de Tigre Juan y el curandero de la deshonra, una de las grandes novelas de Ramón Pérez de Ayala, el principal discípulo de Clarín, que también cuenta la historia de un comerciante ubicado en lo que era el Fontán, con lo cual Oviedo también es una ciudad literaria y eso sale más allá de la Regenta, que todo el mundo que más que menos conoce. Y de hecho toda esta parte, independientemente de hostelería y de ser epicentro de la vida comercial, en cuanto al tema del mercadillo, saben ustedes que vamos a verlo ahora, fue también una corrala. Tuvo una función teatral, cultural, que hoy en día se ha perdido. Y aquí estuvo ni más ni menos Lorca en el 32, con La Barraca, esa compañía itinerante universitaria que repartía un poquito cultura por España. Hay una placa que ahí lo homenajea, poco que pasa desapercibido, con una frase que lo dice todo, ¿no? Hacer arte, pero arte al alcance de todo el mundo. Es decir, democratizar lo que es la cultura. Democratizar y hacer llevar a todos la cultura y la educación, que sin ella, ya lo decían además los ilustrados, cualquier sociedad va a pique, ¿no? Hacer arte, pero arte al alcance de todo el mundo. El gran Federico García Lorca, el gran granadino. O sea que la función fueron muy complejas, es una función que ya se perdió, pero fueron muchas utilidades las que tuvo el teatro, el Fontán, De hecho, llama mucho la atención. Hay mucha gente de fuera que viene a Oviedo, no sé si a lo mejor es el caso, y que vienen preguntando por esa plaza porticada porque les gusta mucho, impacta mucho visualmente hablando, Vamos a seguir, si les parece, porque tenemos justo al lado Daoiz y Velarde. Aunque todo el mundo llama al Fontán a esta zona, en realidad la plaza del Fontán sería esta. Esto era una fontana, un manantial. Esto todo fue desecado para que se ejerciera aquí la actividad comercial. La plaza después se construyó a finales del siglo XVIII, un poco para que anclara esa función comercial, ¿no?
Tenemos aquí parte, bueno, los carballones, los pastelitos típicos de la ciudad. Aparecen en todas las confiterías el carballón de Oviedo. Las quesadillas son de toda Asturias, pero el carballón de Oviedo. Aquí llamamos al roble carballo, y luego cuando llegamos a la zona nueva les comentaré una historia al respecto que va relacionado con el tema de los pasteles, ¿no? Los carballones. Fíjense el mercado. Ya digo, todas las mañanas hay días más potentes que otros, pero hay mercadillo alrededor de la plaza. De hecho, aquí se homenajea con la escultura de las vendedoras del Fontán que tienen aquí, no podía ser de otra manera. Todo esto, ya digo, se llama genéricamente Fontán, aunque oficialmente sea la Plaza Daoiz y Velarde. Y aquí se levanta, junto con la actividad que ven aquí, jueves y sábados todavía siguen llegando mujeres de campo, sobre todo mujeres, claro, a vender productos en esta parte, Hay algún hombre también, pero antes más que ahora siempre eran mujeres y ahora sigue habiendo, ¿no? Y el domingo, lo que les comentaba, como está cerrado el mercado, esto se convierte en... Hay de todo, pero sobre todo rastros, un día también señalado. Y tenemos el único palacio barroco privado actualmente que tenemos en Oviedo. El palacio fue construido en el siglo XVIII por los duques del Parque. Duque, por cierto, no se confundan, no es un duque, no es un ducado, duque es un apellido, Duque del Parque, y fue comprado por los marqueses de San Feliz en el siglo XIX, ¿de acuerdo? De hecho, los marqueses son los que colocaron esos dos escudos, uno de ellos no se pudo rematar, pero ya digo, es de propiedad privada, ellos viven en Madrid, y aquí tienen una pareja de caseros que les cuida el inmueble y también el jardín, porque fíjense cómo asoma ahí el jardín. Esto que tienen aquí forma parte también, de hecho, del palacio, porque son las caballerizas antiguas, hoy en día sirve como cochera. Y por supuesto tenemos aquí una fuente también del 17, que después de la fuente Foncalada, que está fuera del casco viejo, al final de la calle Gascona, que es patrimonio también de la humanidad, de la época de la monarquía asturiana, es después de Foncalada la fuente más antigua que tenemos en Oviedo, la fuente del Caño, donde antiguamente, como para beber, ya ven, tienen que doblar el espinazo uno, era una cura de humildad para muchos. Esto aparece también en otras ciudades, pero se decía siempre que cuando venía alguien muy subidillo, no solamente en ámbito político, en cualquier ámbito, vete a beber de la fuente del Caño si te pasas de vanidad, ¿no? Una cura de humildad que no te hace falta ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen la fuente del Caño, ¿de acuerdo? Un rincón muy guapo de la ciudad y que podemos ver también la parte de los geranios, la parte, digamos, restaurada de lo que sería el Fontán. Es una estampa de las que, no sé, que quedan mucho, ¿no? Impactante visualmente, indeleble. Volvemos hacia la parte del ayuntamiento, vamos a ir a recorrer por donde San Isidoro, porque quiero enseñarles, bueno, otro de los centros fundamentales. Oviedo, ustedes tengan en cuenta que centraliza el poder político, centraliza, el tema religioso. Es la capital, pero también el aspecto universitario. Hemos visto la única facultad que hay dentro del casco viejo de Oviedo, pero he de decirles que la única universidad pública que hay en Asturias es la Universidad de Oviedo. Es decir, ¿hay campus en otros sitios? Sí, y potentes, como por ejemplo en Gijón, pero administrativamente hablando dependen de Oviedo. Y por supuesto, el edificio histórico de la universidad tiene su miga y a él vamos también. Forma parte de ese papel relevante que tiene Oviedo, centralizando muchas cuestiones. Fíjense cómo se ve muy bien los pórticos, cómo se ven la diferencia, digamos, entre las columnas, digamos, más antiguas y las que no lo son. Se ve perfectamente. Ya digo, es la parte restaurada por dentro y por fuera. Pórticos donde antiguamente, por cierto, se colocaban los puestos. Ahora no se puede. Incluso hubo terrazas, pero ahora es servidumbre pública y entonces tiene que ser un espacio donde discurre el peatón, con lo cual está prohibido colocar puestos y demás. El Fontán. Un pantanal realmente desecado. Fue el origen de lo que ven ahora mismito. Vamos a salir por aquel lado, ya que hemos entrado por aquel, y se van a tropezar de lleno con el costado de San Isidoro. Quizá desde ese punto de vista, que pasamos también por el comienzo de la conocida novela que les comenté antes de Ramón Pérez de Ayala, Tigre Juan y el comendador de su honra. Fíjese, la plaza del mercado en Pilares, es como llamaba la ciudad, está formada por un ruedo de casucas corcovadas caducas seniles vencidas ya de la edad, buscan una apoyatura sobre las columnas de los porches. Mucha referencia cultural y literaria en el Fontán y en todo Oviedo en realidad. Nada más salir de aquí, se ve
para lo que es Oviedo, proporcionalmente hablando, la verdad es que las dimensiones del monasterio de los jesuitas era potente, ¿eh? Era potente. Fíjense en todas las calles la secuencia de las casas, perdón, de madera. Qué bonita secuencia. Madera a la derecha, piedra justo delante, parte del fontán a la izquierda y la imagen vidrio y hierro del actual mercado donde estaba el convento. Es heterogéneo a más no poder, ¿no? Visualmente hablando es un golpe de efecto que se encuentran en pocas ciudades, por cierto. Fíjense el mercado. La verdad es que, ya digo, el convento tenía que ser potente, muy potente. Vamos a pasar por delante, de San Isidoro ahora otra vez y vamos a bordear, digamos, lo que sería ese Oviedo redondo hacia el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Con lo cual estamos perimetrando el límite de la propia ciudad. Vamos yendo, despacito, a que se camina bien, ¿eh? Se camina muy bien por Oviedo. Si no hay prácticamente cuestas, todo lo más algún repechín, por Dios de mi vida. Está chupado, ¿eh? Como quien dice. Es importante que tengan en cuenta que haciendo el paseo es totalmente accesible a Oviedo, es decir, una ciudad que en ese sentido una persona en silla de ruedas puede hacer el paseo perfectísimamente, ¿eh? Perfectísimamente. Vamos a ir por esta calle, que se llama la calle del Peso, dejamos San Isidoro, porque se pesaba antiguamente la harina en toda la calle, ¿eh? De hecho, una de las piedras donde se anuncia está en el Arqueológico de Asturias, anunciando el peso de la harina. Es interesante porque esta calle va a desembocar en el edificio histórico de la universidad y vamos a ir viendo dos vestigios de muralla medieval. Como les comentaba, hacia la derecha, donde la casa consistorial que dejamos a nuestras espaldas, todo esto iría a la muralla medieval. Estamos en la frontera, a la altura de la papelera verde que ven a la derecha y a la altura de aquí al arborito, al fondo, ya vamos a pasar por delante. Son tramos en origen, tramos de muralla medieval. Muralla medieval de los años 70 aproximadamente del siglo XIII, rey Alfonso X el Sabio. La muralla ya se inició antes, evidentemente, pero bueno, siempre se habla del gran hacedor de la muralla medieval con Alfonso X el Sabio. Recuerden que había una muralla prerrománica, ¿eh? Una muralla realizada en la época de la monarquía asturiana. Pasa que hoy por hoy no se sabe por dónde iba, no hay certeza absoluta. El Oviedo redondo lo marca, ahí tienen un resto, vamos a ver ahora otro, lo marca en la muralla, la cerca, medieval de hecho. Daba nombre incluso antiguamente a algunas de las calles de la ciudad. Del otro lado, muy cerquita de la plaza de la catedral, la calle Trasacerca, por ejemplo, siempre referida a la muralla. Actualmente se llama Argüelles Jovellanos. Aquí tienen, en ese cartel lo pone además, el resto de la muralla. ¿Es el único fragmento de muralla que se puede visitar en Oviedo o hay más? No, hay unos cuantos, pero de todas formas el más potente está en una calle que se llama la calle Paraíso, que está justo detrás de la catedral, son unos 300 metros de muralla y es el lienzo, digamos, más potente y además recientemente restaurado, con lo cual, bueno, está en todo su esplendor. Hay algunos vestigios también, pero son testimoniales como esto. El mayor lienzo de muralla ahí, detrás, calle Paraíso, ¿de acuerdo? Vamos por aquí que ya se asoma el edificio histórico de la universidad. En la plaza del Riego, se llama así, la plaza que rinde tributo al general Riego, al héroe del trienio liberal, 1820-23, bueno, héroe para los liberales, claro, para los absolutistas no, y que figura en un busto, ahí en mitad de la plaza más o menos, figura dando nombre a la plaza, el general Riego. Y nos vamos a asomar por lo menos al patio interior de la universidad, el edificio histórico de la universidad, que ya les adelanto que no es facultad de nada ahora mismo. Fue la vieja de Derecho, impartió clase Clarín, el comentado Ramón Pérez de Ayala, por ejemplo, fue su alumno. Fue rector de la universidad el primogénito de Clarín, Leopoldo se llamaba también, fusilado en la Guerra Civil en el 37, pero realmente tiene muchas funciones relacionadas con la universidad, pero no es facultad. Fue la vieja de Derecho, pero ahora no es facultad. Vamos a cruzar con cuidadito y nos vamos a meter por la puerta secundaria para salir por la principal. El edificio, la verdad es que sorprende mucho. Están viendo un edificio que a priori parece, y lo es al exterior, muy macizo, muy pesado, una línea horizontal que domina,
pero se abre al interior, es lo mejor, el contraste arquitectónico de una manera fabulosa, ¿no? Esa ligereza que van a ver, ese carácter abierto con el patio central. Bueno, quizás sea lo mejor arquitectónicamente hablando, ¿no? Entramos por aquí, tengan cuidado con las escaleras. Un patio central que es estrictamente un cuadrado, 7 arcos por 7 arcos, donde por cierto se pueden ver mucho las huellas de los diferentes conflictos de los años 30 comentados, el 34 y la Guerra Civil. Estos son los arañazos, las cicatrices de la guerra que se ve perfectamente. No me digan, ese carácter abierto cerrado es lo mejor con diferencia que tiene el edificio. Fíjense, muy austero, muy sobrio. Aquí trabajaron maestros que se habían formado con Juan de Herrera en el Escorial, con lo cual la austeridad ante todo, piso de arriba. Y en medio, mirando de hecho para la puerta principal, que luego vamos a salir por ahí, está el fundador de la universidad, el gran don Fernando Valdés Salas, que está enterrado en Salas, en su lugar natal. Ahí figuran 2 fechas, 1608 es cuando se abrió la universidad, el 21 de septiembre, el día de San Mateo en concreto, y 1908 es cuando se colocó la escultura que están apreciando, un poco para, digamos, celebrar los tres siglos de la universidad, que ya digo, aquí en este entorno, por ejemplo, empieza y termina todo el ceremonial, la clausura, digamos, la apertura, y clausura del curso universitario, con los birretes y demás. Aquí también hay el coro universitario, el aula magna, aquí hay salas de exposición, está justo al ladito el rectorado, tiene diferentes, digamos, funciones, pero no es ya docente, no es facultad absolutamente de nada. Hay una placa, si me permiten, donde se homenajea a Clarín, ahí lo tenemos. Esa placa que tenemos hacia el fondo se homenajea a Leopoldo Alas, al sempiterno autor de La Regenta, cuya escultura estaba en la catedral, está en la plaza de la catedral. Fernando Valdés Salas realmente fue el hombre más poderoso de la época de Felipe II. Él no vio la universidad hecha porque murió antes de verla concluida, pero dejó todo muy atado en el testamento para que se llevara a cabo la Universidad de Oviedo. Fernando Valdés Salas, presidente del Real Consejo de Castilla, inquisidor general, arzobispo de la Gran Sevilla, llegó a lo más alto. Su carrera empezó siendo obispo precisamente aquí en Oviedo, ahí tal cual. Y mirando obviamente a la puerta principal, donde en torno a un zaguán, que vamos a ver ahora mismito, está la entrada a lo que es el paraninfo propiamente hablando, es decir, el pequeño salón de actos y la capilla de la universidad. Hemos accedido por la puerta secundaria y cogemos la delantera aquí, la principal, con las dos entradas comentadas. Paraninfo, según estamos saliendo hacia la izquierda, y hacia la derecha la capilla. Y verán en las puertas el escudo de la universidad, que es en realidad el escudo de Fernando Valdés Salas, del arzobispo de Sevilla. Entonces, ahí aparece. Salimos hacia aquí, nos vamos a acercar, antes de ir a la Escandalera, nos vamos a acercar a Porlier. Es una plaza que tenemos aquí vecina, ¿de acuerdo? Para que vean un par de cositas, cuidado con los bordillos. Y después de ver cómo se está desarrollando Oviedo fuera del círculo, vamos a meternos tangencialmente en él otra vez, el Oviedo Redondo. Se expande todavía más después de visto el ensanche barroco, el ensanche, digamos, decimonónico, en torno a una plaza que veremos después Escandalera. Aquí estamos en la entrada oeste de la ciudad. Aquí había un arco, donde estoy señalando ahora mismo, donde está el paso de peatón, donde vamos a pasar nosotros ahora mismo, estaba el Arco del Campo. Y se accedía al Oviedo Redondo, cuya muralla iría por donde están ahora mismo las paradas de taxis, esta calle que ven aquí. Vamos a ir a la plaza solamente para ver un par de cositas. Accederíamos al Oviedo Redondo, ahora mismo estarían accediendo a él. Y tenemos la Plaza Porlier, donde como elementos distintivos tenemos, supongo que les sonará, la fachada principal de uno de los palacios, que era el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Recuerden que miraban hacia la catedral. Ahí lo tienen, el palacio del 18, el Palacio de Campo Sagrado. Y el primer palacio barroco de la ciudad es el palacio de los Malleza y después de los Conde Toreno. Obra del 17, que actualmente es el Real Instituto de Estudios Asturianos. Se puede ver todavía impactos de bala, tanto aquí como también en la fachada del otro palacio. Aquí el regreso de Williams R. Arresberg, uno de los 3 úrculos que tiene la ciudad a nivel de escultura, que rinde tributo, digamos, a un personaje inventado de ficción
y que todo el mundo aquí llama el viajero o el emigrante, un poco enlazándolo con esa idea de seguramente la emigración, pero no, o el viaje en sí, pero de la emigración no, y de todas formas si es de emigración no es ni mucho menos de finales del 19, principios del 20, por la indumentaria que tienen y que ven aquí, ¿no? Pero bueno, también de las esculturas más retratadas que tenemos en la ciudad de Oviedo. Con lo cual hemos entrado un poquito para ver este espacio, muy poquito, ahí automáticamente verían la catedral, hemos hecho casi un recorrido circular. Y sí que nos queda ver cómo crece Oviedo hacia la estación de ferrocarril. Ese va a ser la clave para entender cómo se hace un tiralíneas, la calle Uría, que va vertebrando todo lo que sería el Oviedo decimonónico, desde la plaza que hace bisagra, Escandalera, que vamos a ver ahora, hasta las estaciones de ferrocarril, ¿eh? Escandalera, bajo mi punto de vista, digamos que resume mucho de la esencia de Oviedo, un poco lo que hemos ido hablando, cómo centraliza muchas cosas, ¿no? Porque se tiene referencia visual absolutamente, yo creo que de todo. Volvemos a salir por esta puerta, la puerta al arco. Se llamaba precisamente la puerta del campo, porque el arco del campo, porque esta calle, que hoy es San Francisco, se llamaba antiguamente la calle del arco, la calle del campo, perdón. Esta calle, vamos a pasar otra vez por delante de el bueno de Fernando Valdesalas, la universidad, y llegando a Escandalera, que es un punto social importante de encuentro. Es donde se asoma también, que iremos a ver la fachada principal del Teatro de Referencia de Oviedo, el Teatro de Referencia de Oviedo, que saben cuál es, claro, el Campo Amor, me imagino, y quien no lo sepa no ha hecho los deberes, estando aquí en la ciudad, muy conocido sobre todo por los premios Princesa de Asturias, pero bueno, también comentaremos alguna cosa, que los premios son un evento muy importante, evidentemente, pero no vive solamente de eso el Teatro Campo Amor, como es lógico, ¿no? Es un teatro vivo, ¿no? Dentro de esa cultura musical y algo más que tiene la ciudad de Oviedo, que les decía antes, ¿no? Tiene un curioso nombre, la plaza donde vamos, tiene un curioso nombre que se le llama Escandalera. Al final fue llamada así, suscitó muchos nombres, tuvo muchos nombres a lo largo de la historia de la ciudad, la Plaza del Generalísimo, la Plaza Roja, depende de la época, pero la gente lo llamaba Escandalera de manera oficiosa y al final fue lo que triunfó oficialmente. Escandalera de escándalos, lugar de manifestaciones, de protestas durante prácticamente todo el siglo XX, todavía sigue pasando hoy, la plaza que vamos a ver ahora mismo. Es como, se puede decir, uno de los centros neurálgicos del Oviedo más moderno, sin duda ninguna. Y se asoma lo que ya están viendo justo de frente, la gran mancha del campo de San Francisco, el principal parque, aquí se le llama el campo, recuerden lo que les decía del martes de Pentecostés con la Valesquida, es la principal mancha de Oviedo Central, ¿eh? Son 90.000 metros cuadrados, con una sombra que se agradece, en días como hoy también, por cierto, y perfectamente dotado en infraestructura para niños, para todo tipo. Es realmente el parque más querido, creo yo, por parte del ovetense. O sea, es el parque por donde, ¿cómo decirles? El parque más asociado a sus celebraciones, a sus festejos. Es el más entrañable, yo creo, para el habitante de Oviedo. Aquí justo en esta plaza hay bastantes cosas curiosas, ¿no? El poder político, tanto el ejecutivo como el legislativo, lo tenemos ahí, hacia nuestra izquierda. Detrás hay un edificio amarillo que detectarán inmediatamente, es el Palacio de la Presidencia. Ahí trabaja el Ejecutivo de Asturias. Y este edificio soberbio, de principios del 20, color gris, que pone Junta General en la parte de arriba, es el Parlamento de Asturias, el legislativo. Aquí se llama Junta General del Principado. Ahí donde está la Junta existió un monasterio, una preciosidad gótica. Tenemos fotografías de él. El monasterio de San Francisco fue demolido para construir la Junta. Como solo parte del campo pertenecía a las huertas de los padres franciscanos, de ahí viene el nombre del campo de San Francisco. Aparte de eso, se ve la aguja gótica de la catedral desde aquí, o sea, aquí donde estoy ahora mismo se puede apreciar perfectamente, con lo cual también se tiene referencia visual del poder religioso desde aquí. Por supuesto, el poder financiero de lo que era la vieja Caja de Ahorros de Asturias, un edificio creado en 1960, construido en los 50, aquí lo tienen. A las horas en punto toca el Asturias Patria Querida, salvo de noche, que si no, no duerme ni el tato. El Asturias Patria Querida, o sea, a todas horas. Es imposible llegar tarde a Oviedo, así de claro, ¿eh? La maternidad de Botero, la escultura que supongo que les estará llamando la atención, el único Botero que tenemos en la ciudad. La Gorda se le llama aquí cariñosamente, y quedar en la Gorda es quedar aquí, un punto de anclaje social, se puede decir ahí, ¿no? Y justo al fondo, a la izquierda, donde está el campo,
al lado de ese soberbio edificio, la Casa de Soledad Conde, hoy en día en parte Santa Lucía, arranca la principal arteria de Oviedo, que es la calle Uría. La calle Uría es donde está el Corte Inglés, para que nos hagamos una idea. Es la que une esta plaza escandalera con las estaciones de ferrocarril y vertebra todo lo que sería el Oviedo más moderno, que también incluso hay calles peatonalizadas, las franquicias, todas estas, las marcas que se les ocurran, pues ahí está, es la calle fundamental, la nueva calle, se puede decir ahí, ya con el desarrollo de finales del 19 y principios del 20. Al inicio de la calle Uría, de hecho, hubo un gran roble, un tremendo roble, el Gran Carballón. Recuerden que les decía que el Carballo roble, el Quercus robur, ¿no? Fue talado en 1879 a cuenta del ensanche, fue sacrificado. Hay 3 fotografías conservadas de él. Los de Oviedo, desde esa época, la manera entrañable de dirigirse al habitante de Oviedo es Carballón. Y luego nacerían un poquito después, 1924, los pastelitos, los pasteles que les enseñé de los Carballones, en una pastelería concretamente que se llama Camilo de Blas, que fue la cuna, es la pastelería más antigua que tenemos en todo Oviedo, 1914. Pero no solamente tiene esto la Plaza de la Escandalera, sino que se asoma, y lo veremos ahora, por supuesto, el escaparate cultural que hacía falta para una burguesía potente que iba desarrollándose a finales del 19 y principios del 20, el Teatro Campoamor, claro, vamos a él. Hacía falta ese escaparate cultural para esa burguesía, ¿no? Y es hacia donde vamos, claro. Inaugurado en 1892, un tanto retocado, evidentemente tras la guerra, que afectó. Por cierto, Teatro Campoamor de Ramón Campoamor, del conocido poeta, porque hay mucha gente que piensa, a lo mejor ustedes, algunos se lo ha pensado, con Clara Campoamor, y no es así. Ramón Campoamor, el poeta, Justo al lado tienen un edificio que fue el Palacio de Comunicaciones, en parte sigue siendo Correos, con una torre que se le llama comúnmente La Jirafa y que fue hotel. Hoy en día son viviendas particulares, ¿no? Pero formó parte de lo que era el Palacio de Comunicaciones y un hotel antiguamente. Y las estribaciones al fondo de la calle se ve también desde el otro lado del Naranco, el mítico Naranco, donde están los 2 monumentos muy conocidos. Los monumentos aquí, cuando se habla en Oviedo de monumentos, son los monumentos del Naranco, Santa María y San Miguel de Lillo, que no dejan de ser también patrimonio de la humanidad, claro, en las faldas del Monte Naranco, y que recomiendo también su visita, evidentemente, ¿no? Tenemos la fachada del Teatro Campoamor, ya digo, un tanto retocado tras la guerra. Generalmente el penúltimo fin de semana de octubre es cuando se celebran los premios Princesa de Asturias. Hay un protocolo tremendo de llegada desde la Reconquista hasta el Teatro Campoamor. La Reconquista es donde se deciden, donde se alojan los miembros de la familia real, el jurado, los premiados, se va de manera escalonada decidiéndolos, pero el protocolo es soberbio, y ahí en el teatro es donde se entregan y donde se ofrecen los discursos. De hecho, aquí en la Plaza de la Escandalera se colocan pantallas gigantes para que la gente que no pueda acceder al teatro pueda también disfrutar, escuchar in situ, en vivo y en directo, los discursos. Estamos hablando de primeros espadas. Estamos hablando de los premios más relevantes del mundo después de los Nobel, así están considerados. O sea, tener esto en Oviedo, en Asturias, porque se beneficia todo el Principado, es un auténtico lujo, Y evidentemente ahí es lo que conoce más la gente, pero ojo, que el Teatro Campoamor tiene actividad como teatro, Y ahí se celebran 2 de las... Bueno, los hitos son en primavera y en otoño, respectivamente, tanto la zarzuela como la ópera, ¿de acuerdo? La zarzuela es potentísima la temporada, vamos a ello, pero la ópera de las más antiguas que hay en España. Después del Liceo en Barcelona, la temporada más antigua de España, después del Liceo, insisto, Barcelona, la del Teatro Campoamor de Oviedo, hablando de esa cultura musical que evidentemente se tiene en la ciudad. Y por supuesto con también diferentes eventos más allá de lo dicho, Recordar, por cierto, que hay un auditorio en la parte alta de Oviedo, el Príncipe Felipe, que es la sede de la Sinfónica del Principado de Asturias. Es decir, hay 2 orquestas más allá de lo comentado en el conservatorio. Quiero que vuelvan un poquito a recordar esa potencia, digamos, musical que tiene la ciudad de Oviedo. Y aquí hay una cosa curiosa. Se puede ver al final una iglesia, esa cúpula neo, casi como neobizantina, es de principios del siglo XX la iglesia, es San Juan el Real. La llaman la Catedral del Ensanche. No es catedral, la catedral ya la han visto un poquito.
es la iglesia más potente de la zona nueva de la ciudad. Ya digo, San Juan el Real, basílica actualmente, y por supuesto con culto, por supuesto activa en ese sentido. El Teatro Campoamor, la referencia, como les comentaba, ahí estamos. Detrás, por cierto, tenemos el monasterio de Santa Clara, hoy es agencia tributaria. Oviedo, ya digo, se resume en monarquía y religión. Es indispensable conocer la una y la otra, lo comentaba al principio, cerrando un poco el círculo, ¿de acuerdo? Y aquí nos despedimos. Encantados, espero que les haya quedado algo de lo que es Oviedo y que lo disfruten, claro.